Estimados hermanos, una vez más, es un placer para mí poder dirigirme a ustedes en estas breves reflexiones que el Señor nos está inclinando a poder compartir con ustedes. La voluntad del Señor es que nosotros podamos conocer su verdad. Y dice su palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. En este tiempo en el que nos ha tocado vivir, un tiempo que el Señor permitió, el que el Señor soberanamente seleccionó para que nosotros pudiéramos vivir en Él, nos hemos encontrado con esta gran realidad que es el engaño. El engaño ha estado presente desde el mismo huerto de Edén. Sabemos que la serpiente tomó ocasión y entró, y a través del engaño entró el pecado en el hombre y por tanto también la desgracia, la maldición y todo lo que nosotros sabemos que ha venido a continuación de aquello. Pero a lo largo de los siglos, de las edades, la serpiente ha seguido atacando al hombre, ha seguido intentando buscar un camino para desviar al hombre del verdadero propósito para el cual el hombre fue creado, que es para la alabanza y para la gloria de su Creador, el Señor. En esta tarde quisiera compartir brevemente una reflexión del Evangelio, de Primera de Juan, y esto se encuentra en el capítulo 2, versículo número 15, y a continuación leo el versículo 15. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez más quisiera poder conectar este versículo con lo que hemos estado compartiendo en las reflexiones anteriores. Estuvimos hablando de cómo a lo largo de la historia han venido corriendo casi paralelamente la obra de Dios y esa obra engañosa que viene del enemigo. Aquella que aparenta ser, aquella que parece ser, pero que no es. Hemos dicho cómo la Virgen de Jesucristo se está preparando, pero también hemos visto cómo la ramera ha estado caminando muy cercana, muy paralelamente a lo que la Virgen está haciendo, y eso es precisamente lo que produce el engaño, eso es precisamente lo que crea las condiciones para que los hijos de Dios, para que los escogidos puedan ser engañados. Y lo que acabo de leer simplemente dice que el amor hacia el mundo, el amor a las cosas del mundo, no es un objetivo del Espíritu Santo, no es un objetivo del Padre, no es un objetivo de Cristo. Cuando nosotros miramos la vida de Cristo, nos damos cuenta que había hasta una especie de desprecio por el mundo. El Señor no vivía para estar en términos de comodidad. El Señor no vivía para agradar o para satisfacer las situaciones terrenales o las situaciones temporales. Nosotros podemos ver en la palabra del Señor que Jesucristo nuestro Señor una y otra vez recalcaba cómo para Él lo prioritario era hacer la voluntad del Padre, cómo lo prioritario para Él era vivir en términos de poder complacer al Padre, lo que el Padre quería, la voluntad del Padre, ese era su objetivo. Y nosotros podemos ver que en contraste con esa verdad, en nuestro tiempo, hay muchas congregaciones que se llaman a sí mismas cristianas, que tienen mucho de lo que una congregación cristiana tiene, pero que en el mensaje precisamente y en algunas de sus prácticas nosotros podemos ver que hay una separación de los caminos. Y me preocupa que uno de los factores principales, uno de los factores yo diría más fuertes, que más sobresalen en ese sentido, es precisamente lo que el apóstol Juan aquí nos advierte, de no amar el mundo. Hablo de congregaciones donde precisamente el trasfondo de lo que se predica es llevar a las personas a conectarse con el mundo, en lugar de desconectarse del mundo, en lugar de quitar su corazón, su sentir, sus afectos del mundo y ponerlos en el reino de Dios, como muy bien lo expresa el autor a los Colosenses. Si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque realmente la voluntad de Dios es sacarnos de esta tierra. La voluntad de Dios es que mientras vivamos en esta tierra, vivamos para la gloria de su nombre, negándonos a los deseos carnales, negándonos a abrir puertas a la pecaminosidad, a la maldad,
al diablo en definitiva. Pero yo encuentro hoy día, cuando oigo a algunos predicadores, encuentro que su mensaje está básicamente enfocado a hacer que aquellos que le escuchan se agarren del mundo, se atrapen de las cosas del mundo. Escucho predicadores hablar de cómo Dios les quiere dar mejores vehículos, mejores casas, mejores niveles sociales, un mejor estatus económico. Y yo me pregunto, ¿de qué estamos hablando? Me pregunto si esos predicadores no han leído la misma palabra de Dios. Me pregunto qué espíritu les está moviendo a ellos, que por cierto estoy seguro no es el Espíritu de Dios, porque si fuese el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios conectaría a la iglesia con su Señor, que es Cristo. El Espíritu de Dios fue enviado por Jesucristo para guiar a la iglesia, para guiar a su pueblo a toda verdad, a toda justicia y para convencer al mundo de sus pecados. Y lo que yo puedo oír hoy día en muchos predicadores es que ellos no están convenciendo por medio de la palabra, no están usando la palabra de Dios para traer el convencimiento que el Espíritu Santo produce cuando la verdad es predicada en el corazón de aquellos que están viviendo en términos de amistad con el mundo. Muy por el contrario, veo que hay una fuerte inclinación, un fuerte llamado a aferrarse de las cosas del mundo y a vivir en términos de amistad con el mundo. Esto me recuerda peligrosamente lo que le ocurrió a Sansón. Este siervo de Dios que fue levantado en un tiempo en el que Israel necesitaba de la ayuda divina. El Señor lo levantó a él con un propósito muy específico, que era juzgar a los filisteos, que era poder defender a Israel en medio de toda la opresión que ellos vivían. Y el llamado del Señor para Sansón era un llamado tan especial. Él fue apartado desde el vientre, el llamado era para que él viviera una vida de consagración. Y nosotros nos damos cuenta que mientras él vivió en términos de alineación con la voluntad de Dios, todo fue bien, todo era muy bien para él y por supuesto para el pueblo de Dios, para Israel. Pero de pronto nos damos cuenta y encontramos que Sansón está haciendo amistad con los filisteos. De repente hallamos que este hombre, que debía pararse contra los filisteos, está emparentando con los filisteos, está desarrollando relaciones de amistad con los filisteos. Y uno se pregunta, ¿qué le pasó? Uno se pregunta, ¿en qué momento él perdió el norte? ¿En qué momento él perdió la visión? ¿En qué momento él perdió la razón de su llamado, la razón de ser? Me preocupa profundamente cuando yo escucho predicadores, supuestamente predicadores del Evangelio, que en vez de predicar el Evangelio están predicando la prosperidad del mundo, están predicando las riquezas de la tierra, están predicando a la gente que ellos son hijos del reino y que por lo tanto deben tener y que deben acaparar y que deben tener más, en circunstancias que la voluntad de Dios es que nosotros nos despojemos cada día más de lo que somos, nos despojemos cada día más de las relaciones que tenemos con este mundo. Nosotros hemos sido llamados a ser luz mientras estamos en esta tierra, pero en ninguna parte de la palabra de Dios nos ha llamado a emparentarnos con la tierra. Una y otra vez la admonición, una y otra vez el llamado del Señor es a que saquemos nuestra mirada de aquí y la pongamos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ese es nuestro verdadero llamado. Y una vez más aquí, como leía recién del apóstol Juan, el Señor está diciéndonos, no améis al mundo. No ames al mundo. Y yo estoy convencido de que aquellos hombres, aquellas personas que predican la comodidad con el mundo, no están sirviendo al Señor, están sirviendo a otro Señor, a un Señor con una S minúscula, están sirviendo a otro Dios, no es el Dios con una gran S, están con una gran D al principio, están sirviendo a un Dios con minúscula, el Dios de la Biblia, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, del Dios Santo, del Dios vivo, del primero y el último, del Alfa y el Omega. Está llamando en este tiempo a su pueblo a cortar toda atadura con el mundo, porque Él ha prometido llevar a los suyos a su gloria, llevar a los suyos a su reino. Hay profecías que están a punto de cumplirse en este tiempo, y es peligrosamente cierto de que una de las cosas que el Señor nos advirtió, que era que debíamos tener cuidado de no ser engañados, está teniendo lugar en este tiempo. Hay mucho pueblo de Dios
que está siendo engañado. Hay muchos pueblos de Dios que se reúnen en los lugares equivocados, y digo los lugares equivocados porque están siguiendo el liderazgo equivocado. Líderes que están buscando su propia gloria, que están buscando su propia honra. Líderes que no están viviendo para la gloria del Señor. Y déjame decirte, mi querido amigo, que siento en el Señor el deber de advertirte y de una vez más decirte: examina si el lugar donde tú estás congregando es un lugar donde te están preparando para el reino de Dios, o donde más bien te están invitando a vivir en comodidad con este mundo. El Señor dijo aquí a través de su siervo: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hoy más que nunca yo tengo la perfecta claridad en mi corazón de que la voluntad de Dios es que nosotros perfeccionemos la santidad en el temor de Dios, porque nuestro Señor, el Señor de la iglesia, pronto, muy pronto viene por ella. Y me pregunto: ¿estás tú preparado? ¿Estás tú viviendo la clase de vida que el Señor te mandó? Esa es una pregunta que nosotros debemos responder, pero que debemos responder a la luz de la palabra, a la luz de la verdad del Señor. Mi único deseo es una vez más moverte, es una vez más poder ser usado por el Señor para producir en ti esa reflexión, porque tal vez tú has escuchado el mensaje equivocado y estás muy cómodo, viviendo, tratando de desear, de acaparar y de tener más de esta tierra, pero déjame decirte que el llamado del Señor es a que nos despojemos de esta vida, porque esta vida pasa y la vida verdadera que Cristo nos va a dar está muy pronto a manifestarse en aquellos que le aman. Este ha sido el pastor Gabriel Torres, que una vez más, en el amor de Cristo, te saluda, y espero en el Señor que esta reflexión Dios la va a usar para bendecir tu vida. Gracias.